madre desesperada. La tierra alrededor de Pueblo Cerro era plana y silenciosa como la muerte, cubierta por una costra de escarcha temprana que no se derretía al mediodía. No había hierba ni verde, solo tierra seca que se quebraba al pisarla y cercas que se inclinaban como si estuvieran demasiado cansadas para mantenerse en pie. El cielo era incoloro. En algún lugar distante, el ganado mugió, sus voces tenues en el frío. Mateo Ríos se apoyó contra el poste de madera de su porche, los brazos cruzados, la chaqueta desabrochada a pesar del frío. Había estado fuera desde antes del amanecer, arreglando un cerrojo roto en el gallinero, revisando la bomba de agua, moviéndose lento como siempre lo hacía. El frío ya no le molestaba mucho. Antes sí. Ahora solo sentía el peso de las cosas, la quietud, la rutina, el tramo de otro largo invierno por delante. Su rancho estaba en las afueras del pueblo. No es que Pueblo Cerro tuviera mucho de pueblo ya. Solo un puesto de comercio, una iglesia, unas pocas casas que apenas se sostenían. Compró la tierra después de la guerra. Trajo a una esposa aquí, construyó el granero y la casa con sus propias manos. Luego perdió a Both, esposa e hija, en la misma semana, 8 inviernos atrás cuando la fiebre arrasó. Después de eso dejó de hablar mucho, mantuvo el rancho funcionando, comió lo que necesitaba, no habló con nadie, eso era más fácil. Estaba a punto de entrar cuando captó movimiento más allá de la cerca. Una mujer caminaba por el camino, lenta, inestable, cargando algo contra su pecho. No montaba, no tenía caballo, ni carreta, solo sus botas arrastrándose por la tierra fría y parecía que se sostenía junta por un hilo. Mateo no se movió, pero sus ojos se quedaron en ella. Ella llegó a la puerta de madera y se detuvo. Sin abrigo, solo un delgado vestido de percal cubierto de polvo atado en la cintura con un trozo de cuerda. El pelo recogido desordenadamente, la piel pálida, los labios partidos y los ojos marrones hundidos y alertas. Ajustó el bulto en sus brazos. Un niño demasiado silencioso para estar despierto. Levantó la mano una vez, golpeó el poste de la puerta con el dorso del nudillo, luego esperó. Mateo no se movió por unos segundos. No estaba seguro de qué era. Una vagabunda, tal vez alguien huyendo, pero no pedía ayuda. No con su lenguaje corporal. Se mantenía erguida. Incluso si sus rodillas parecían a punto de ceder, él bajó del porche y cruzó el patio. Cada paso lo acercaba a algo que no entendía del todo. No había tenido visitas en años, especialmente no unas como esta. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo. «No estoy aquí por caridad», dijo ella antes de que él pudiera hablar. Su voz estaba ronca, como si no la hubiera usado en días. Sus ojos no parpadearon. Había miedo en ellos, seguro, pero estaba enterrado bajo algo más duro. Determinación. «Trabajaré», continuó. «Ordeñar vacas, limpiar establos, remendar ropa, cocinar, lo que sea. No tiene que ser amable. Solo dele algo de comer». Ajustó al niño más alto en su pecho. Un niño no mayor de 4 años, pálido, delgado, con la cabeza balanceándose contra su clavícula. La clase de enfermedad que venía de demasiadas noches frías y demasiadas comidas saltadas. «¿Cómo se llama?», preguntó Mateo. Su voz salió más grave de lo usual. «Elena Morales», dijo. «Él se llama Lucas», no respondió. Miró más allá de ella hacia el camino vacío. No hay huellas de caballo, ni ruedas de carreta, solo ella. «¿De dónde viene?». «Sonora», dijo. «Caminé la mayor parte. Monté un poco». «Ya no importa». Hubo silencio entre ellos. Mateo lo sopesó en su mente. No la conocía. No sabía si era algún tipo de trampa, pero miró al niño, la piel tensa sobre sus mejillas, una costra alrededor de su boca. Recordó lo pequeño que se veía su propia hija la noche que llegó la fiebre. «Puede dormir en el granero», dijo finalmente. «Está seco». Elena asintió una vez, no agradecida, solo aceptando como si fuera un trato cerrado. Él abrió la puerta. Ella pasó. Él giró y caminó hacia atrás, sus botas crujiendo en la tierra congelada. Ella lo siguió sin una palabra, una mano todavía envuelta firmemente alrededor de la espalda del niño. La puerta del granero crujió al abrirla. Dentro, el aire era viciado pero tranquilo. Montones de heno, sacos de alimento, una cama rústica que usaba durante la temporada de partos. Una linterna colgaba de un clavo junto a la puerta. Mateo la encendió. La luz cálida iluminó su rostro por primera vez. Pómulos marcados, un moretón a lo largo de la mandíbula, labios secos y agrietados. Se arrodilló en el heno y acostó al niño en la cama con cuidado, arreglando su manta y luego sentándose a su lado, su espalda contra la pared. Su cuerpo se desplomó como si la última de sus fuerzas finalmente se hubiera ido. Mateo se fue y regresó con 2 mantas y un tazón de madera con papas hervidas. Se los entregó sin una palabra. Ella no dio las gracias, solo tomó la comida, partió un pedazo y animó al niño a masticar. Mateo se paró cerca de la puerta y miró por un momento. Sus movimientos eran practicados, deliberados.
Ella había hecho esto antes. Demasiadas veces, tal vez. No preguntó de qué huía. Los moretones daban pista suficiente. ¿Necesita algo más?, preguntó. Ella miró hacia arriba, sus ojos cansados. No. Él asintió y salió, cerrando la puerta del granero detrás de él. El viento había aumentado de nuevo. Se quedó allí un momento más de lo necesario, mirando al horizonte. Ella era joven, quizás 25, 26. Demasiado joven para verse tan gastada, tan fría. Conocía esa mirada. La había visto en los rostros de los hombres después de largas batallas, cuando el cuerpo sobrevivía, pero el resto no. De vuelta dentro de su casa, Mateo se sentó a la mesa con una taza de hojalata de café frío en una cocina silenciosa que no había visto otro alma en años. No encendió una lámpara, solo escuchó el viento, el silencio, al lento y constante latido de algo cambiando. No confiaba fácilmente, nunca lo había hecho. Pero algo en esa mujer, como no había suplicado, no había retrocedido, no había mentido, le cayó diferente. Esa noche no fue cerca del ático donde estaba la cuna, pero sí dejó una segunda taza de hojalata sobre la mesa por si acaso. Para la mañana, la escarcha se había espesado hasta formar una costra quebradiza sobre cada superficie. Los abrevaderos, el techo del granero, los barrotes de la cerca. El aire no solo enfriaba la piel, sino que entumecía los huesos. Mateo salió antes del amanecer como siempre lo hacía, apretando su chaqueta mientras sus botas crujían sobre tierra congelada. Su aliento salía blanco. La linterna del granero todavía ardía baja entre las tablas. Caminó lento hacia ella, no por sospecha, sino por cautela. No conocía a esta mujer, de dónde venía exactamente, cuán lejos había huido o quién podría venir tras ella, pero algo en la forma en que se mantenía, la forma en que había dicho, no acepto nada gratis. Le decía que no era del tipo que mentía. Aún así, necesitaba ver. Abrió la puerta del granero en silencio. Elena estaba sentada erguida, la espalda contra la pared del establo, una manta alrededor de sus hombros. El niño estaba acurrucado contra su costado, su respiración superficial pero constante. Ella miró hacia arriba cuando oyó el crujido, pero no habló. Sus ojos estaban alertas, no sorprendidos. Despierta antes que él. Probablemente no había dormido mucho. Ella dudó, luego dijo, «Podría usar agua». Él se fue y regresó con un cantimplora y un segundo tazón de avena hervida de su propia cocina. Ella aceptó ambos sin ceremonias, le dio una cucharadita en la boca al niño, luego comió el resto en bocados rápidos y silenciosos como alguien acostumbrado a racionar. Mateo se apoyó contra el poste del establo, los brazos cruzados. «¿Qué le pasó a su pierna?», preguntó. Ella miró hacia abajo instintivamente, cubriéndose la bota gastada con el borde de su falda. El eje de la carreta se rompió 3 pueblos al este. Salté para agarrarlo a él antes de que volcara. Señaló con la cabeza hacia Lucas. «No aterricé bien. ¿Ha estado caminando así desde entonces?» Un hombre en el camino nos dio un aventón más allá de Vado del Buey, pero empezó a hablar como si quisiera más que direcciones. Sus ojos se endurecieron. «Me fui antes de que se pusiera feo». Mateo asintió una vez, no presionó más. Ella había dicho lo suficiente. «¿Alguna familia por aquí?» «No». Una larga pausa. Ya no amplió. Y Mateo no preguntó, pero respondió algo que él se había preguntado. ¿Por qué había elegido este rancho? ¿Por qué aquí? No era que supiera quién era él. Era que este era el último poste de la cerca antes de que la tierra se volviera desierto. Se enderezó. «Puede quedarse mientras trabaje. Tengo 2 vacas, ambas a punto de parir en primavera. Los corrales necesitan limpieza. La leña necesita cortarse. La ropa necesita remendarse. ¿Puede con eso?» «Sí», dijo sin duda en su voz. «Y más si se necesita», él asintió. «Entonces nos entendemos». Se entendían. Para media mañana, Elena se había recogido el pelo más apretado y se había remangado. Se movía con rigidez, pero no se quejaba. Mientras Mateo trabajaba en la línea de la cerca, ella recogió la ropa dispersa, encendió un fuego detrás de la casa, llenó la tina. El niño, demasiado débil para caminar, fue acostado en una manta cerca, envuelto y silencioso. De vez en cuando se arrodillaba a su lado, le revisaba la frente, ajustaba el muñeco de trapo a su lado. Mateo miraba de reojo mientras partía troncos. Ella no desperdiciaba movimientos, no se detenía. Estaba más delgada de lo que debería. Probablemente no había comido bien en semanas, pero había fuerza en cómo fregaba esa ropa, como un músculo nacido de la supervivencia. La reconoció. Era la misma clase de fuerza que él tuvo que construir después de la guerra, cuando la casa se quedó en silencio, cuando la cuna de arriba acumuló polvo, cuando no quedó nadie para escuchar, incluso si él quisiera hablar. Esa noche él cocinó frijoles y pan de maíz, puso 2 platos esta vez. Ella no dudó cuando los vio.
Simplemente se sentó a la mesa y alimentó a Lucas primero, luego a ella misma. Mateo no habló, tampoco ella, pero no era incómodo. El silencio entre ellos era un silencio de trabajo, ganado, mutuo. Más tarde, después de que Lucas se había dormido en la alfombra cerca de la estufa, ella se quedó sentada, viendo las brasas moverse dentro de la chimenea. Sus manos estaban en carne viva por la lejía y sus nudillos rosados por el agua fría. ¿Tuvo familia una vez? Preguntó con voz baja. Él dudó, luego asintió. ¿Esposa, hija? ¿Se fueron? Preguntó suavemente. Él asintió de nuevo. Hace mucho tiempo. 8 años, dijo. Ella no ofreció lástima. Solo se sentó allí sosteniendo la taza en su mano. Lucas tenía un hermano, dijo después de un rato. Perdió a ambos en la misma semana. El aire entre ellos era espeso pero tranquilo. ¿Fiebre? Preguntó Mateo. Primero uno, luego el otro. No pude conseguir ayuda lo suficientemente rápido. Él asintió lentamente. El fuego crepitó. ¿Ha estado huyendo desde entonces? Bastante, dijo. Él es todo lo que me queda. No voy a perderlo a él también. Mateo la miró larga y silenciosamente. Luego se levantó y trajo una manta doblada del armario y se la entregó. Ella la tomó, sin gracias, sin palabras. Solo la sostuvo cerca como si esa fuera la única respuesta necesaria. La vio llevar a Lucas a la cama suplementaria cerca de la estufa. Lo acostó con suavidad, metió el conejo de trapo bajo su brazo y arropó la manta sobre ambos. Mateo se quedó en la puerta de la cocina, una mano en el marco, pensando. No sabía cuánto tiempo planeaba ella quedarse. No preguntó, pero algo había cambiado en el momento en que ella pisó la tierra. No en el rancho, en él. Era pequeño, silencioso. Pero estaba allí. Esa noche fue al ático, no abrió la cuna, pero le quitó el polvo, luego bajó, se sentó en su silla y vigiló la estufa mientras la mujer y su hijo dormían lado a lado bajo su techo. El sonido de su respiración más suave que el viento afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió como dolor. Se sintió como algo que comenzaba. La mañana siguiente no trajo sol, solo un lavado gris de luz que apenas tocaba las ventanas. Un frente frío había llegado durante la noche y la escarcha recubría el interior de las puertas del granero. Mateo ya estaba levantado, botas atadas, café negro en una taza de hojalata, mirando el cielo cambiar de pizarra a ceniza. Elena se movió en la cama cerca de la estufa. Sus ojos se abrieron antes que los del niño. Se sentó lentamente, la espalda rígida, su rostro tenso por dormir en una superficie dura. Su mano se movió automáticamente hacia la frente de Lucas, todavía caliente pero sin fiebre. Exhaló y miró hacia Mateo. Él estaba sentado a la mesa, silencioso, sin mirarla, pero consciente. ¿Tiene un balde para lavar?, preguntó, su voz ronca. En un cobertizo afuera, dijo sin levantar la vista. Tendrá que romper el hielo en la bomba. Se levantó, se cubrió con ambas mantas de la cama y salió. La mañana la golpeó fuerte. Viento afilado, aire delgado, pero se movió con propósito. Necesitaba ser útil. No podía permitirse no serlo. Mateo miró desde el porche mientras ella vertía agua, se remangaba y comenzaba a fregar la ropa del día anterior con las manos enrojecidas. No se inmutó, solo trabajó. El niño estaba sentado en una colcha enrollada cerca, mirándola con los ojos entrecerrados, el conejo en la mano. A medida que pasaban las horas, Elena dobló la ropa, limpió la ceniza bajo la estufa, clasificó frijoles a mano. No hablaba a menos que fuera necesario. No descansaba a menos que Lucas lo hiciera. Mateo se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de cómo caminaba más lento al final del día, cómo hacía una mueca cuando se inclinaba para levantar la tetera. No dijo nada, solo le trajo un trozo de pan de maíz y lo dejó en la mesa. Pero lo vio. Su cojera era peor hoy. La pierna que mencionó, la que se lastimó en la caída de la carreta, estaba hinchada bajo la bota. Lo estaba ocultando, probablemente por orgullo, tal vez por miedo a que la echaran. Conocía ese tipo de miedo, el que mantenía a la gente en movimiento incluso cuando deberían haberse detenido. Esa noche, mientras Lucas dormía, ella intentó levantarse de la chimenea y tropezó contra la caja de leña. Mateo la agarró del codo antes de que cayera. «Estoy bien», dijo rápidamente. «No, no lo está». Ella intentó soltarse, pero él no la soltó. «Quítese la bota», dijo. Ella dudó. Luego lentamente se sentó en el taburete y desató los cordones. Cuando se quitó la bota, Mateo se agachó a su lado y vio la verdad. Moretones profundos, piel inflamada, un corte en el tobillo sin limpiar. ¿Cuánto tiempo ha estado así? «Unos días», dijo. «No es nada. Si no hace su parte, cambiará de opinión». «Dije que podía quedarse», respondió Mateo. Eso no puso una condición sobre cuántos baldes carga. Elena miró al fuego, la mandíbula apretada. Mateo regresó con una palangana de agua tibia, una tira de tela hervida y un pequeño frasco de ungüento.
Ella no le dio las gracias, pero lo dejó limpiar la herida. Lucas se movió en la cama y tosió débilmente. Ella se volvió inmediatamente, pero Mateo tocó su hombro. «Yo me encargo», dijo. Ella dudó. Luego se recostó. Mateo levantó al niño con suavidad. Sintió lo liviano que era. Los brazos de Lucas se aferraron a él soñolientos. El pequeño conejo de trapo estaba apretado entre ellos. «El niño es duro», murmuró Mateo. Elena permitió la más pequeña de las sonrisas. «Él no sabe que puede rendirse». Mateo acostó al niño con cuidado, arropando la manta. Elena ajustó el conejo como siempre cerca del pecho de Lucas. Dijo con voz plana. «Mi esposo era un borracho. Me habría vendido antes si no valiera más trabajando». Hizo una pausa, los ojos fijos en las brasas. Vendió la mula, luego intentó vender la vaca. Ahí fue cuando me fui, tomé lo que pude cargar y huí. Mateo se quedó callado. No necesitaba preguntar más. Ella le había dicho lo suficiente. El resto lo descifraría por cómo se movía, cómo nunca soltaba al niño por mucho tiempo, cómo sus ojos recorrían cada salida, incluso dentro de la casa. Ella se puso de pie lentamente, probó su peso en la pierna mala. Hizo una mueca. Mateo le ofreció un brazo. Ella lo rechazó. «Mañana», dijo, «descanse. Yo traeré la colada». Su rostro se iluminó con una protesta, pero asintió una vez. «¿Dijo que tenía 2 vacas?» Preguntó. Él asintió. «¿Tienen nombres?» Mateo hizo una pausa. Ella no preguntó por qué. Solo asintió como si entendiera. Esa noche, después de que ella y Lucas se durmieran de nuevo, Mateo se sentó junto a la ventana, escuchando el viento aumentar. Alcanzó la taza de hojalata en el estante, la que tenía una abolladura en el costado, y pasó un pulgar lentamente sobre ella. Durante años, esta casa había estado congelada. El tiempo no se había movido. Nada había cambiado. Pero ahora había platos en el fregadero que no eran suyos. Una segunda manta doblada cerca de la chimenea. Una risa de niño esa mañana, tranquila pero real. No sabía qué era esto todavía, pero sabía que no era caridad. Ella no quería lástima. Quería espacio, comida, un lugar para mantener unido lo poco que le quedaba. Y tal vez, solo tal vez, eso coincidía con lo que él necesitaba también. No para salvar a nadie, solo para no estar solo nunca más. Los días se establecieron en un ritmo. No fácil, no ligero, pero constante. Las mañanas llegaban temprano. Mateo se levantaba primero, como siempre lo había hecho, pero ahora escuchaba los sonidos de movimiento detrás de él. Elena, envolviendo a Lucas en una manta vieja, hirviendo agua para la estufa, soportando su cojera con silencio y mandíbula apretada. Decía poco, pero su presencia llenaba rincones de la casa que habían estado vacíos durante años. El niño estaba más fuerte ahora. Había comenzado a pararse sin ayuda, aferrándose a los lados de las sillas, dando pasos tambaleantes sobre la alfombra. Elena seguía de cerca, siempre observando, siempre firme. Mateo notó que sonreía más a menudo. Sonrisas pequeñas y privadas que se desvanecían rápido, pero eran reales. Fue en la 7ª mañana desde que ella había llegado que Mateo trajo el correo del cartero que pasaba una vez por semana. Casi no lo revisó. Rara vez recibía cartas, pero metida entre una factura de pienso y un aviso doblado del pueblo había algo inusual. Un sobre sin nombre del remitente. La escritura estaba inclinada, pesada. Lo abrió con dedos callosos. Dentro había una sola hoja. He visto a una mujer y un niño dirigiéndose al oeste. Vestido de percal, pelo castaño. Podría ser suya. Sigan mirando. Vale dinero. Sin nombre, sin firma, solo eso. Mateo la dobló y se la metió en el bolsillo de su chaqueta. No se la mostró todavía. No estaba seguro de lo que significaba completamente, pero no le gustaba el tono. No le gustaba la palabra dinero adjunta a una madre y un niño. Esa tarde, mientras Elena lavaba la camisa del niño en el patio, Mateo se sentó en el porche afilando un cuchillo. No necesitaba hacerlo. Era solo algo para hacer con sus manos mientras vigilaba el camino. Era la primera vez desde que ella había llegado que sentía esa vieja inquietud en el estómago de nuevo. Ese instinto de la guerra, de los años posteriores, el que decía que algo podría venir y no sería amigable. Pensó en preguntas que no había hecho. ¿De dónde venía exactamente? ¿Si la perseguían? ¿Si el hombre del que huía tenía los medios o la razón para seguirla? Dentro de la casa, Lucas tiró del pantalón de mezclilla de Mateo sosteniendo el conejo de trapo. Le faltaba una oreja ahora, medio cosida de nuevo por la mano rápida de Elena. Mateo lo tomó, lo examinó. «Te aferras a este pequeño tipo con fuerza», dijo en voz baja. Lucas asintió, con el pulgar en la boca. Mateo se lo devolvió. «Bien, aférrate». Al anochecer, Elena estaba dentro, revolviendo frijoles, su cojera disminuyendo ligeramente a medida que la hinchazón cedía. Mateo finalmente habló.
¿Alguna vez pensó que alguien podría venir a buscarla? Ella se quedó inmóvil. Dejó de revolver. No se volvió. Supongo que alguien lo hará, dijo después de una pausa, pero contaba con que fuera difícil de encontrar. Mateo se paró en la puerta. Recibí una carta hoy. Decía que una mujer y un niño fueron vistos. Decía que usted valía dinero. Elena dejó la cuchara con cuidado y se volvió. Ese era su hermano, dijo. Criaban ganado juntos, pero también manejaban otras cosas. Vi algo que no debía. Quería intercambiarme para saldar una deuda. Por eso me fui. Mateo la miró un largo momento. No preguntó qué había visto. No necesitaba hacerlo. Lo que importaba era que alguien allá afuera todavía pensaba que era de su propiedad. Puedo seguir moviéndome, dijo. Irme mañana. Solo déjeme llevar un poco de pan y lo cargaré lo mejor que pueda. No, dijo Mateo. Ella parpadeó como si no estuviera segura de haberlo oído bien. Quédese, dijo él otra vez. Este lugar es remoto. Tranquilo. Si alguien viene, yo me encargaré. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué haría eso? No respondió de inmediato. Luego, porque usted apareció y no pidió lástima, porque ese niño ríe ahora. Porque no había tenido razón para revisar el maldito correo en 2 años. Su rostro se suavizó solo un poco, pero sus manos todavía temblaban. No quiero que salga lastimado, dijo. No por mí. Mateo la miró directamente a los ojos. Usted y Lucas no son caridad. Son personas que no han tenido una oportunidad justa todavía. El silencio que siguió no fue pesado. Fue sólido, construido sobre algo que ninguno de los dos quería decir en voz alta todavía. Más tarde esa noche, ella se paró junto a la estufa con su camisa larga, el cabello húmedo por un enjuague en la palangana, y preguntó en voz baja, ¿amó a su esposa? Mateo se recostó en su mecedora, los brazos apoyados en los descansabrazos. La amé. ¿Qué pasó? Desangrada. Demasiado tiempo en trabajo de parto. Sostuve a la bebé por 1 hora antes de que dejara de respirar, también. Elena asintió lentamente. Luego se sentó frente a él. Perdí al hermano de Lucas de esa manera. La hermana también. La misma semana. Uno deja de pensar después de eso. Solo comienza a moverse. Mateo no dijo nada. Pero cuando el niño lloró en sueños unos minutos después, Mateo se levantó antes de que ella pudiera hacerlo. Lo levantó con suavidad y lo meció en círculos lentos alrededor de la habitación. Elena observó. No lloró. No se movió. Pero sus hombros bajaron solo un poco. Esa noche, mientras el viento aumentaba, Mateo colocó un rifle junto a la puerta. No por paranoia, solo por precaución. Revisó las cerraduras. No porque pensara que la puerta del granero era débil, sino porque algo sobre esto se sentía como el comienzo de problemas. Pero no tenía miedo. Ya no. Por primera vez en años tenía algo que valía la pena proteger de nuevo. Y esta vez no iba a perderlo. O silenciar la tierra, pero suficiente para volver el suelo quebradizo y blanco. El viento raspaba contra las ventanas y el frío se filtraba bajo las puertas. No importaba cuán bien Mateo la sellara, el invierno había llegado por completo y el rancho se resguardaba más. Mateo cortaba leña en las primeras horas, el aliento empañándose con cada golpe. Elena se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas ahora. Cocinar, clasificar el alimento, cuidar a Lucas, cuya tos casi había desaparecido. Se movía más lento que antes, la pierna todavía rígida, pero nunca pedía descansar. Seguía siendo útil, siempre observando, siempre preparada. Mateo había esperado que las cosas se sintieran abarrotadas con alguien más viviendo dentro de su casa. En cambio, se sentía como si el espacio finalmente se hubiera llenado, como si las habitaciones hubieran esperado todo este tiempo por un propósito nuevamente. La cocina olía a pan, los pisos estaban barridos. Una risita tranquila de niño a veces resonaba por el pasillo. Cosas pequeñas, pero cosas constantes. Esa mañana Mateo se sentó a la mesa remendando una correa agrietada de una silla de montar. Elena estaba en la encimera dándole forma al pan de maíz. Lucas estaba a sus pies apilando bloques que Mateo había tallado de sobras la noche anterior. Elena hizo una pausa y miró hacia la ventana. ¿Cree que vendrán? Mateo levantó la vista. No lo sé, pero no estamos desprevenidos. Ella asintió. No quiero que esto lo arruine a usted. No lo hará, dijo. He tenido peores. Elena volvió a su trabajo, pero sus hombros estaban tensos. Mateo decidió decir lo que ninguno de los dos había dicho todavía. No tiene que seguir mirando por encima del hombro en esta casa. No es una invitada. Está aquí. Ella lo miró. ¿De verdad? ¿Está seguro de eso? No lo diría si no lo estuviera. Ella asintió de nuevo, en silencio, pero no sonrió. Todavía no. Esa noche se sentaron junto al fuego después de que Lucas se había dormido. Mateo sacó la taza de hojalata abollada. Le sirvió un poco de café, negro y caliente. Ella lo aceptó sin hablar.
Sigo pensando, dijo después de un rato, en lo que pasa después. Si nadie viene, si pasamos el invierno, ¿entonces qué? Mateo respiró hondo. Entonces vivimos. Ella giró la taza en sus manos. No sé si recuerdo cómo hacer eso. Lo hará, dijo. Lleva tiempo. Ella miró al fuego. Hubo un punto, después de que perdí a los otros, en el que dejé de sentir anything. Solo entumecida. Pensé que nunca terminaría. Ahí fue cuando él empezó a lastimarme más. Podía decir que me había quedado callada por dentro. Mateo no interrumpió. La dejó decirlo. Me quedé porque no pensé que tenía la fuerza para irme. Pero el día que levantó su mano hacia Lucas, yo solo corrí, no pensé. Solo me moví. Hizo lo correcto, dijo Mateo. Lo sacó. Ella miró a su hijo, durmiendo con el muñeco de trapo, apretado contra su pecho. A veces me preocupa que sea demasiado tarde para mí, que nunca volveré a ser alguien completo. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante. La voz baja y segura. No necesita estar completa, solo necesita quedarse. Ella asintió lentamente. Un largo silencio se extendió entre ellos, pero no estaba vacío. Estaba cargado de todo lo que no habían dicho, todo lo que estaban construyendo sin nombres. Mateo se levantó y fue al armario, bajó un segundo plato, lo puso en el estante junto al primero. Elena se dio cuenta, no dijo nada, solo miró. Esa noche, mientras todos dormían, una figura a caballo se detuvo en la cresta sobre el rancho. El jinete no bajó. Solo se quedó allí estudiando las luces en las ventanas, el humo de la chimenea. Luego giró y cabalgó hacia el pueblo. Para mediados de semana, la nieve se había endurecido en hielo por las mañanas, luego se ablandaba en aguanieve bajo la bota por la tarde. Los días eran cortos ahora, y el cielo se mantenía oscuro, incluso al mediodía. Mateo se aseguró de que el granero estuviera sellado, el alimento apilado, la línea de la bomba envuelta en arpillera. Había vivido 8 inviernos solo aquí, pero este se sentía diferente. Este no era solo sobre sobrevivir, era sobre mantener a otros a salvo. Elena se estaba estableciendo en silencio, sin anunciarlo. Había dejado de preguntar qué necesitaba hacerse. Simplemente lo hacía. Barrió el porche antes de que Mateo saliera. Hizo el café fuerte como a él le gustaba. Mantenía a Lucas abrigado y seco. Ya no intentaba demostrar su valía. Simplemente era. Lucas empezó a seguir a Mateo ahora, arrastrando su conejo por un brazo, balbuceando para sí mismo. Estaba más robusto, más alerta. Se reía de vez en cuando. Incluso lloraba cuando Mateo salía sin él. El niño no recordaba mucho de lo que pasó antes, pero Mateo podía decirlo. Sabía que este lugar era diferente. Se sentía seguro aquí. Mateo no estaba seguro de cuándo había comenzado el cambio en él. Tal vez cuando vio por primera vez a Elena en la puerta, parada delgada y lista para negociar. Tal vez cuando Lucas tosió durante la noche y él se sentó junto a la cama sin dormir. Tal vez cuando ella habló sobre huir y no se disculpó por ello. No lo pensaba demasiado. Simplemente seguía apareciendo con platos adicionales puestos, el fuego encendido antes del anochecer. Así era como hacía las cosas. Así era como le decía a la gente que importaban. Una tarde, Elena se paró junto a la puerta del granero mientras Mateo arreglaba un cerrojo roto. Esperó, los brazos cruzados, la chaqueta bien cerrada, las botas firmemente plantadas. «Hay algo que necesito preguntar», dijo. Él no dejó de trabajar, solo asintió para que continuara. «Cuando esto termine, si es que alguna vez termina, ¿qué pasa con nosotros?» Mateo se enderezó, la miró, los ojos firmes. «¿Quiere decir si no vienen por usted?» Ella asintió, él la estudió por un momento. El viento soltó su pelo de la coleta. Su rostro estaba pálido por el frío, pero no se inmutó. «Supongo que se queda», dijo. «Si eso es lo que quiere». Su garganta se movió como si estuviera tragando algo duro. «Incluso con lo que traje aquí». Mateo miró hacia la casa. La cortina en la ventana frontal se movió. La pequeña mano de Lucas presionó contra el cristal. «Usted trajo la vida de vuelta», dijo Mateo. «Eso es más de lo que la mayoría trae». Elena miró hacia otro lado. «Nunca me han pedido que me quede. Solo me han dicho que me vaya». «Soy una», asintió pero no sonrió. «Todavía no». Estaba esperando a ver si el mundo le permitía creerlo. Más tarde esa tarde estaban en la cocina preparando la cena. Mateo picaba vegetales de raíz. Elena lavaba una olla de hojalata en silencio. Lucas dormía bajo una manta cerca del fuego. Llamaron a la puerta principal. Mateo se quedó inmóvil, el cuchillo todavía en la mano. Los hombros de Elena se tensaron, sus manos se detuvieron a mitad del movimiento. Nadie llamaba aquí. Nunca. Mateo se movió primero, lento y mesurado. Se secó las manos. Elena se acercó detrás, los ojos fijos en la puerta. Mateo alcanzó el rifle, apoyado contra la pared, lo mantuvo bajo pero listo. Abrió la puerta. En el porche estaba el sheriff Valdés del pueblo, de mediana edad, alto con rayas grises en la barba.
Sus ojos fueron directos a Elena. Mateo se interpuso frente a ella, bloqueando la vista. «Sheriff», dijo secamente. «Mateo». Valdés se levantó la gorra contra el viento. «No era mi intención asustarlos. Recibí noticias esta mañana. Un extraño pasó por el pueblo. Dijo que buscaba a una mujer y un niño. Coincidía con una descripción aproximada. La respiración de Elena se cortó detrás de Mateo. Él lo sintió. «¿Dónde está?», preguntó Mateo. «Se quedó en el pueblo anoche». Le dijo al cantinero que saldría al amanecer. Dijo que creía que ella había huido a algún lugar tranquilo, somewhere donde pudiera desaparecer. Pensamos que se refería a su lado de la cuenca. Mateo no respondió. Valdés bajó la voz. «Tiene dinero y una carta que dice que ella es su propiedad legal». «No lo es». «Lo sé. Pero la ley aquí, demonios, Mateo, se dobla en las manos equivocadas». Mateo miró hacia atrás una vez solo para comprobar que Elena todavía estaba de pie. Sus manos estaban apretadas a los lados, los ojos vacíos. «Mejor que esté listo. No viene a preguntar amablemente». Mateo asintió una vez. «Yo me encargaré». El sheriff le dio una mirada cansada. «No deje que se convierta en sangre». Se fue sin otra palabra. Mateo cerró la puerta. La cerró con llave, luego se volvió hacia Elena. «Él viene, ¿verdad?», preguntó ella. Mateo asintió. «Pronto». Ella se quedó quieta mirando a la nada. «No tengo miedo por mí», dijo. «Pero si llega a Lucas, él no». Elena miró hacia arriba. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros?». Mateo no dudó, «Porque ustedes importan, porque él no puede ganar». Esa noche movieron a Lucas a la habitación de atrás. Mateo se quedó junto a la puerta, el rifle sobre su regazo, la linterna encendida baja. Elena no durmió. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, viendo caer la nieve contra la oscuridad. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada que decir, pero estaban listos. Lo que sea que viniera después no huirían. Esta vez no. La nieve siguió cayendo durante la noche. Sábanas delgadas y constantes de ella se acumularon en el porche, recogiéndose en las esquinas de los alféizares y silenciando los sonidos más allá de la cerca. El mundo se sentía amortiguado, pesado por dentro. La linterna ardía baja, proyectando largas sombras en las paredes. Mateo estaba sentado en la silla de madera cerca de la puerta principal, el rifle sobre su regazo, las botas bien plantadas. Sus ojos estaban abiertos, pero su mente estaba en otra parte, midiendo cada sonido, cada crujido en las tablas, cada cambio en el viento. No tenía miedo. Había visto peores, pero esto era diferente. Esto no era un campo de batalla. Este era su hogar. Detrás de él, la puerta del dormitorio crujió suavemente cuando Elena salió al pasillo. Sus pies estaban descalzos, una manta envuelta alrededor de sus hombros, el cabello recogido en una trenza áspera. Parecía exhausta pero alerta. ¿Está durmiendo?, preguntó Mateo. Ella asintió, como si nada estuviera mal. Mateo la vio acercarse lentamente. «Pensé que olvidaría cómo se siente esto», dijo, con voz quieta. «Esperar, no saber». «No lo olvidó», dijo Mateo. «Solo sobrevivió». Ella se sentó frente a él, envolviéndose más apretado en la manta. «¿Cómo es?». «El hombre que viene». Mateo pensó un momento. «No lo sé todavía. Pero tiene dinero. Eso lo hace arrogante. Cree que puede comprar lo que quiere. Y está equivocado». Elena miró hacia la ventana. «¿Cree que vendrá solo?». «Podría, pero hombres como él no cabalgan demasiado lejos sin alguien detrás». Ella no habló después de eso. Solo miró la nieve acumularse contra el poste del porche. Mateo ajustó el rifle contra su pierna. «No necesita pararse frente a mí», dijo ella. «No lo estoy haciendo». «Lo está», él no discutió. La mañana siguiente llegó lenta, la luz empujándose a través de nubes grises como si no quisiera mostrar su rostro. Mateo estaba en el fregadero lavándose mientras Elena le daba a Lucas avena. El niño estaba alegre, demasiado joven para entender lo que esperaba afuera. Mateo revisó el granero primero. El ganado estaba inquieto, resoplando en el frío. Esparció alimento, revisó las puertas, luego caminó el perímetro de la propiedad. Aún no había huellas, nada más que viento. Para el mediodía llegó la primera señal. Un halcón dando vueltas arriba. Luego, muy abajo en el camino de la cresta, movimiento. Un jinete, luego un segundo. Mateo regresó a la casa calmado y metódico. Entró y se quitó la chaqueta. «Vienen», dijo. Elena se puso de pie, acostando a Lucas en el dormitorio con su conejo y cerrando la puerta detrás de ella. «¿Me escondo?», preguntó. «No», dijo Mateo. «Usted se para conmigo». Minutos después el sonido de cascos llegó al porche. Lentos, deliberados. Mateo abrió la puerta justo cuando los dos hombres se detuvieron en la puerta.
El primer jinete era delgado, afeitado, vestía un abrigo de lana gris y guantes. El segundo era más ancho, con el sombrero calado, un revólver colgando holgadamente de su cadera, músculo contratado. El hombre de gris desmontó primero. Calmado, confiado, parecía alguien que creía que el mundo le debía respuestas. «Señor Ríos, supongo», dijo. Mateo no se movió. «¿Tiene un nombre?» El hombre sonrió. «Samuel Corvino. Busco mi propiedad. No veo nada de eso aquí». Los ojos de Corvino se deslizaron hacia la ventana. Una mujer, pelo castaño. Un niño. Se llevó algo que me pertenecía. Ella no se llevó nada, dijo Mateo. Ella se llevó a sí misma, replicó Corvino. Y al niño Elena salió a la vista. Sus ojos se encontraron con los de Corvino sin pestañear. «No soy suya», dijo. La sonrisa de Corvino se volvió delgada. «Rompiste un contrato. Elena, dejaste deudas atrás. Intentó cambiarme por una mula», dijo ella. «Intentó vender a mi hijo». Mateo avanzó lento y constante. Podría darse la vuelta ahora. Cabalgar de vuelta al pueblo. Nadie aquí quiere problemas. La mano de Corvino rozó su abrigo. «Este es el problema, señor Ríos. Está protegiendo a una ladrona». Mateo bajó del porche. El segundo hombre alcanzó su funda. «No», dijo Mateo, la voz plana pero firme. El hombre dudó. «Luché en la guerra», continuó Mateo. «Usted saca primero. No se va caminando». Corvino levantó una mano para detener a su hombre. Miró de nuevo a Elena. «Esto no ha terminado», dijo. «La ley puede ser lenta, pero llegará». Mateo dio otro paso adelante. «Si vuelve a poner un pie en esta tierra, le mostraré lo rápido que funciona mi ley». Corvino lo miró fijamente. Luego montó su caballo. «Este no es el final», dijo antes de alejarse. Mateo los vio irse hasta que desaparecieron sobre la cresta. Elena estaba de pie en la barandilla del porche, las manos apretadas a los lados. Mateo se volvió hacia ella. «¿Está bien?» Ella asintió, pero sus ojos estaban vidriosos. «No pensé que lo dejaría ir tan fácil». «No lo hizo», dijo Mateo. «Solo está midiendo». Esa noche se sentaron a la mesa, en silencio. Mateo le sirvió café. No hablaron por un largo rato, pero algo había cambiado. Por primera vez ella ya no huía. Estaba defendiendo su terreno y no lo estaba haciendo sola. Pasaron 3 días después de que Corvino se fuera, pero la tensión no se dio. Se mantenía baja como humo que nunca se aclaraba. Mateo mantuvo el rifle al alcance y caminó el perímetro cada mañana. Elena se mantuvo más cerca de la casa, siempre al alcance del oído de la habitación de Lucas. No hablaban mucho de ello, no en voz alta, pero ambos sabían que Corvino intentaría de nuevo. No estaba en la forma en que se fue. Estaba en la forma en que miró hacia atrás. La nieve siguió cayendo. El pueblo se calmó. El sheriff Valdés no había regresado. Mateo supuso que estaba esperando, mirando desde la distancia para ver cómo se desarrollaban las cosas. La ley en Pueblo Cerro se extendía fina y se doblaba más fácil en manos de hombres como Corvino, hombres que usaban el dinero como una insignia. En la 4ª noche, la tensión cambió. Elena estaba en la estufa cocinando un guiso. Mateo sentado a la mesa tallando un nuevo juguete de madera para Lucas, un caballo esta vez formado de pino, suave en los bordes. Lucas estaba a sus pies, golpeando el conejo de trapo contra el suelo con un ritmo lento y deliberado. Mateo no lo dijo, pero había estado pensando todo el día en cuánto tiempo podría durar esto. Si podrían sobrevivir al invierno, sobrevivir a Corvino, sobrevivir a cualquier reclamo que el hombre intentara impulsar a través de papeles judiciales y mentiras. «Volverá con más hombres», dijo Mateo finalmente. Elena revolvió la olla sin levantar la vista. «Lo sé. Si se pone feo, ¿todavía quiere quedarse?» Ella hizo una pausa. «No vine aquí porque pensara que sería fácil. Vine porque necesitaba un lugar donde pudiera dejar de huir. Usted dijo que podía quedarme. Tengo la intención de mantenerlo a eso». Mateo la miró. «Entonces nos preparamos». Esa noche comenzaron a reforzar las puertas del granero. Mateo movió los caballos al establo más lejano. Clavó una segunda viga a través de la puerta trasera. Elena reabasteció los productos secos, hirvió agua extra para la bodega. Hablaban poco, pero trabajaban con una comprensión silenciosa, como 2 personas que habían dejado de esperar la paz y habían comenzado a construir su propia versión de ella. Más tarde, cuando el niño se había dormido, Mateo sacó un bulto doblado del estante superior del armario. Era su viejo abrigo del ejército, lana gruesa gastada en los codos pero todavía cálido. Lo colocó sobre el respaldo de su silla. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «El invierno empeora. El suyo no aguanta». Ella pasó sus manos sobre la tela lentamente, trazando las costuras desgastadas. «Gracias». Mateo se recostó, la voz baja. «Hay algo más que he estado queriendo decir». Elena se volvió hacia él, cautelosa,
Nunca quise que esto fuera caridad, dijo. Cuando usted apareció, no vi a una mujer pobre con un niño enfermo. Vi a alguien con agallas. Alguien que siguió adelante cuando la mayoría habría caído. No la estoy ayudando. Estoy con usted. Elena lo miró un largo rato. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. No buscó su mano. Solo asintió. Y eso fue más que suficiente. Pero más tarde esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Lucas dormido en la habitación contigua, ella habló. Una vez tuve una madre que lo habría apreciado, dijo. Ella solía decir, la verdadera amabilidad no hace alarde de sí misma. Simplemente trabaja en silencio, como el agua empapando la madera. Mateo no respondió, solo siguió mirando las llamas. Pero la palabra se quedó con él. La mañana siguiente trajo noticias. El sheriff Valdés llegó cabalgando justo después del amanecer, desmontando en el porche con una mirada que le decía a Mateo que no había venido solo para hablar. Presentó una reclamación en la oficina del distrito, dijo Valdés quitándose la nieve de su abrigo. Reclamo oficial dice que está protegiendo a su tutelada legal y obstruyendo el cobro de una deuda. Mateo se quedó en silencio por un largo momento. Lo retrasaré donde pueda. Elena salió entonces, el abrigo sobre su vestido, los brazos cruzados. ¿Hay alguna forma real de que él pueda ganar esto? Valdés se movió incómodo, no si fuera justo, pero la ley en este territorio favorece los derechos de propiedad sobre las personas. Y su hermano tiene amigos en el tribunal. Los papeles pueden ser falsificados. Las historias pueden ser torcidas. La voz de Elena era plana, así que incluso si escapé de él, todavía puede arrastrarme de vuelta con tinta y mentiras. Mateo respondió en su lugar. No si hablamos primero. Valdés parpadeó. ¿Está pensando en llevarla a la corte? Mateo asintió. Yo mismo la llevaré. Lo contamos claro bajo juramento. Si se arroja suficiente luz sobre la historia de Corvino, tal vez el juez no firme nada. Es arriesgado, dijo Valdés. También lo es esperar, replicó Mateo. Valdés los miró a ambos. Enviaré un telegrama por adelantado. Tienen 3 días antes de que el juez salga del distrito. Si van a hablar, será mejor que sea en persona. Después de que Valdés se fue, la casa estaba silenciosa de nuevo. Mateo miró a Elena. No tiene que hacer esto. Es un viaje largo. La corte no es un lugar amable. Elena encontró sus ojos. Él me quitó todo excepto mi nombre. Voy a mantener esa parte mía. Mateo asintió. Entonces cabalgamos por la mañana, esa noche. Mientras empacaba las cosas de Lucas, se detuvo y miró fijamente al muñeco de trapo en sus manos. ¿Cree que me creerán? Mateo se paró a su lado, la voz firme. Yo sí, y eso es suficiente para comenzar. Afuera, la nieve finalmente se detuvo. Adentro, por primera vez desde que llegó, Elena no se movió como una invitada. Se movió como alguien que tenía algo que defender y alguien dispuesto a luchar por ello. El viaje al pueblo fue amargo pero despejado. Mateo ató una manta extra sobre los hombros de Lucas y apretó al niño firmemente entre ellos en la silla de montar. Elena cabalgaba detrás, envuelta en el viejo abrigo del ejército, la barbilla firme, los ojos al frente. No hablaron mucho en el camino. No quedaba nada que decir. El silencio ya no era miedo. Era concentración. La corte de Pueblo Cerro no era mucho, solo una pequeña habitación en la parte trasera del antiguo edificio del banco. El juez había llegado temprano como se esperaba y Corvino ya estaba allí esperando. Vestía un abrigo a medida y guantes limpios, se sentaba con la espalda recta como si él fuera el que pertenecía allí. 2 hombres lo flanqueaban. Uno era el mismo matón de hombros anchos de antes, el otro desconocido. El sheriff Valdés se encontró con Mateo y Elena en la puerta. Se levantó la gorra. El nombre del juez es Ambrose Lott. Es bastante justo, pero escucha atentamente al dinero. Solo hablen claro. Mateo asintió. Dentro la habitación olía a madera vieja y papel. Lucas estaba dormido contra el pecho de Elena, los brazos colgando alrededor del muñeco de trapo. Ella lo sostuvo cerca, los ojos escaneando la habitación como si estuviera midiendo las salidas. Mateo se quedó a su lado, de pie erguido. El juez miró desde el escritorio. Señor Corvino, presente su reclamo. Corvino se levantó lentamente. La mujer estaba bajo un contrato de trabajo vinculante. Lo rompió, tomó al niño, el tutelado de mi hermano, y huyó. Busco la devolución de la propiedad y una compensación por incumplimiento. Elena se estremeció con la palabra propiedad. Mateo no se movió. ¿Tiene el contrato?, preguntó el juez. Lo tengo. Corvino entregó un papel doblado, sellado y firmado. Parecía oficial. El juez lo leyó y luego miró a Elena. Señora Morales, ¿cómo responde? Elena dio un paso al frente. Su voz era firme. Firmé un acuerdo de trabajo, no una venta. Él y su hermano no cumplieron los términos. Me golpearon. Mataron de hambre a mi niño. Intentaron venderme directamente. Cuando huí,
No escapaba de un contrato. Escapaba de ser traficada. El juez la miró cuidadosamente. ¿Algún testigo? No, dijo ella. Pero tengo cicatrices y tengo un hijo que se estaba consumiendo. No robé nada. Salvé a mi hijo. Mateo dio un paso adelante. Yo la vi cuando llegó. Ese niño no podía pararse. No pidió ayuda. Ofreció trabajo. Se ganó todo con sus manos. El juez miró a Mateo. Usted no es pariente. No, señor. Pero enterré a mi propia familia. Sé cómo se ve el dolor. Esta no es una ladrona. Esta es una madre que no se rindió. Corvino se inclinó hacia adelante. Ella no tiene pruebas. Yo tengo firmas. Elena se volvió hacia el juez, la voz elevándose ligeramente. Señor, no tengo papeles, pero tengo a este niño y moriría antes de entregarlo al tipo de hombre que lo ve como apalancamiento. Hubo un largo silencio. El juez se recostó. ¿El niño es de su sangre? Sí, dijo sin pausa. Y ningún tribunal le otorgó jamás la custodia al señor Corvino. Nunca. El juez miró a Lucas todavía dormido. Luego dobló el contrato y lo dejó a un lado. Este tribunal no reconoce la propiedad de personas. Si tiene cargos que presentar contra ella, señor Corvino, puede presentarlos a través de los canales adecuados en el siguiente distrito. Hasta entonces su reclamo es denegado. Es libre de irse. Corvino se puso de pie, rojo en el rostro. Pero el juez levantó una mano. Una cosa más. Si escucho que intentó reclamar a esta mujer o a su hijo sin fundamento legal, lo acusaré de acoso y fraude. Corvino no dijo nada. Se dio la vuelta y salió, su abrigo agitándose detrás de él. Elena exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. La mano de Mateo rozó su espalda. Nada grande, solo lo suficiente para hacerle saber que no estaba sola. Afuera, el sol se había abierto paso entre las nubes. Por primera vez en semanas había calidez en el viento. Lucas se despertó mientras salían del pueblo. Parpadeó contra la luz y sonrió soñoliento. Elena besó la parte superior de su cabeza y miró a Mateo. ¿Cree que volverá?, preguntó. Mateo negó con la cabeza. No después de eso. Perdió su ventaja y lo sabe. Ella asintió. Nunca he ganado nada antes. No ganó, dijo Mateo. Sobrevivió y ahora puede vivir. El viaje de regreso al rancho fue tranquilo pero no tenso. La tierra se veía diferente. La misma nieve, las mismas cercas, pero había algo más ligero en la forma en que se mecían los árboles, la forma en que el techo del granero brillaba bajo el sol pálido. Esa tarde, Elena acostó a Lucas para dormir y volvió a la cocina para encontrar a Mateo poniendo la mesa. 2 platos, 2 tazas, un guiso humeante de la olla. Ella se acercó lentamente. ¿Y ahora qué? Mateo levantó la vista. Ahora pasamos el invierno juntos. Ella se sentó frente a él, no sonriendo del todo, pero cerca. Nunca pensé que encontraría un lugar donde no tuviera que mantener un pie fuera de la puerta. Ya no tiene que hacerlo, dijo Mateo. Está en casa. Más tarde, después de la cena, Elena se paró junto al fuego mientras Lucas dormía y Mateo revisaba las cerraduras por última vez. Ella se volvió hacia él y dijo muy simplemente, «No me voy». Mateo asintió. «Bien, no más huir, no más esconderse. Solo una mujer, su hijo y un hombre que lo había perdido todo, encontrando algo por lo que valía la pena quedarse. Y esta vez nadie podía quitárselo».